La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños trayendo hoy la voz del poeta español Antonio Gamoneda y un poco de música compuesta por Anatoly Liadov, a quienes encuentro vinculados por el intimismo y la corta duración de muchas de sus obras. En el epílogo al libro Esta luz, poesía reunida 1947-2004, se expresa que Antonio Gamoneda no desarrolla propiamente un relato, ni siquiera cuando anuncia que va a hacerlo. Los hechos se fragmentan en sensaciones, en detalles aislados de su contexto, transportan ecos de tiempos anteriores. Solo cuentan los sucesos interiorizados que aparecen recurrentemente. Se trata de una dinámica minimalista y reiterativa. Antonio Gamoneda nació en Oviedo en 1931. Al año siguiente murió su padre, periodista y poeta que escribió un extenso libro, el único que quedó en la casa y con el cual aprendió a leer. En 1934 la familia se trasladó a un barrio obrero ferroviario de León, desde donde contemplaron los horrores de la guerra civil y de la posguerra. Recibió instrucción gratuita en un colegio agustino, pero debió abandonarlo. A los 14 años ingresó como empleado de mantenimiento en un banco, en el cual trabajó durante 25 años. Comenzaremos escuchando poemas que originalmente pertenecen al libro La tierra y los labios. Acaricias mi garganta con tu voz y tu mano lejanísima. Oscura, bebe en el viento el olor a tristeza de mis manos. Como un monte en la espalda o una cuchilla fría en mi rostro, dádmela. Dadme la noche sin alondras, sin sonidos, sin hojas y sin párpados. He tocado el amor, aún se estremece como un seno o un balido entre mis manos. Dadme lo que queráis, dadme una piedra, una sombra, una estrella destruida. La soledad se desnuda en tus ojos, muchacha interminable extensa en la amargura. Quizá un muerto fugitivo te anida y te cruza la sangre, y en la sangre anochece. Reina de mi sangre, voluntad de amargura, juventud derrotada por un reino de sombra, te meces en mis brazos como un mar, incesante como el mar me nombras. En mí acaba tu cuerpo, hay palabras oscuras habitando tus ojos. Desnúdate en mis manos. Viene la noche, es la hora de perderme en tu cabello y tu llanto. Nadie me ha enseñado una lágrima. No he sentido latir en mi garganta al ruiseñor sangriento de la luz. Una vez dije, ven, Dios, ven a mis labios, ven a mis ojos y a mi sed. Y Dios solo era verdad en el silencio. Anatoly Konstantinovich Liadov nació en 1855 en San Petersburgo. Su padre había sido director de la ópera rusa en el Teatro Mariinsky
y 3 de sus tíos también fueron músicos profesionales. Anatol parecía tener un porvenir asegurado, pero su madre murió cuando todavía era un niño pequeño y su padre, que le enseñaba piano, falleció cuando tenía solo 13 años. Pudo ingresar al Conservatorio de San Petersburgo a los 15 años, pero fue expulsado por su asistencia irregular. A pesar de esa conducta, se destacó como profesor y compositor. Escuchemos Preludio, primera de 3 piezas opus 11, interpretado por Monique Dufil. Antonio Gamoneda describió a la muerte como un final individual, situando su poesía en los límites de la existencia sin buscar un más allá trascendente. Para él Dios es un silencio, un vacío, una pregunta. La muerte personal no es una vivencia biográfica, colectiva o histórica,
sino interior y cultural. No es materia de poesía social, aun cuando aborda la muerte de los otros. Vayan 3 poemas del libro Sublevación inmóvil. Como un suave relámpago, como sonreír entre la luz, madeja de claro fuego, oro vivo, pájaro de nieve, tú te vas siempre, dejas dorado el aire, ríes, huyes siempre veloz. Gira el mundo y nosotros esperamos la muerte, y la belleza azul cruza lejos, se va. Criatura de luz fugitiva, un instante baja mi rostro, pon en mis labios tu cuerpo. Una cabeza piensa debajo de la nieve, de aquella gruta donde abrasa la frescura, veo surgir a un Dios sucio de profecías. Desgarra la pureza con sus manos, después entra en mi corazón. Oigo al ciego ruiseñor del invierno, silba, está creando luz entre el ramaje oscuro. Consistencia de fuego rodeada de llanto. Lo primero que se ama son los ojos. Encienden su luz en la existencia reunida mirándose. Pero la luz es causa mortal. Herido de transparencia, mi corazón se oculta en la belleza.
Liadov, admirado por los compositores de su época, fue profesor en el Conservatorio de San Petersburgo, donde tuvo como alumnos a Sergei Prokofiev y Nikolai Miaskovsky. El director de orquesta Nikolai Malko, quien también había sido su alumno, comentó que las críticas de Liadov siempre fueron precisas, constructivas y breves. Explicaba sin prisa y en ocasiones parecía indolente. Acabamos de escuchar Saraband por el Cuarteto de Silesia. En 1947, Antonio Gamoneda escribió los primeros poemas publicados y reconocidos en su ámbito local con diversos premios. En 1960 apareció Sublevación inmóvil en el contexto de la resistencia al franquismo y la amargura por la desaparición física o moral de muchos amigos. Se casó con María Ángeles Lanza y con ella tuvo 3 hijas. Dedicado intensamente a la promoción de la cultura en la provincia de León, también colaboró como crítico de arte en diversas publicaciones. Vayan otros 3 poemas del libro Sublevación inmóvil. Sumido en sombra y sed, un brazo incandescente me empuja hacia la nieve. Subir al agua inmóvil, subir a la claridad y el frío. Pero la sed nace del fuego, pero la luz es sombra de la nada. Si alguien me diese un golpe en punta, una cuchillada de libertad, la luz se llenaría de puros gritos y rojo corazón desmenuzado. Los espacios con ramos de fuego, lluvias rojas y veloces, cintas de sombra, látigos de ira. Ahora entiendo la edad de la crecida, el río salvaje del dolor. Mi corazón subía a la cima del ansia. La belleza no proporciona dulces sueños, cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago. En cales vivas, en láminas abrasadas, gira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad.
En el catálogo de obras de Anatoly Liadov se registran gran cantidad de miniaturas para piano y obras cortas para orquesta. Es el caso de Neni, canción triste opus 67, que escuchamos interpretada por la Orquesta Filarmónica Eslovaca, conducida por Stefan Gunzenhauser. En 2006, Antonio Gamoneda recibió los premios Reina Sofía y el Cervantes. Al recibir este último dijo: «Vengo de la penuria y del trabajo alienante. Tengo que pensar que existe un estado pasional del pensamiento, nacido en la pobreza y servido por el infortunio. Un algo que de aquí en adelante nombraré diciendo simplemente cultura de la pobreza, cultura que es diferenciable de la que prospera a partir de una situación privilegiada». Seguimos escuchando poemas de Sublevación Inmóvil, esta vez dedicados a la música. De la quietud, un pájaro, a impulso de su canto, pensativo se alza, y de pronto ya no hay pájaro, lluvia, cristal vivo, hacia arriba crece. Alguien tiende su mano silenciosa, alguien está diciendo adiós, adiós, sin palabras. Cuajado en la luz, hirviendo después de mucha tierra deshabitada de pájaros, surge un pueblo. En abrasada gleba guardan a sus muertos, mas el silencio y la arcilla se levantan y entran en la vida. Pensaba la belleza, veo ahora silencio edificado, corazones amontonados por el amor. Veo la vida en el centro de la luz, ya sé que la belleza no necesita ser pensada. Cantidades de tiempo sitúan cantidades de sonido. Escucho más allá de la muerte. La música se alza de un pozo de silencio. Es labranza del aire en tímpanos de fuego y ha entrado en mí. Ahora es música mi pensamiento. Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. Anatoly Liadov afirmó alguna vez: el arte es el reino de lo inexistente, es una fantasía, un cuento de hadas, un fantasma. Dadme una leyenda, un dragón, un espíritu de las aguas, un demonio del bosque, dadme algo irreal y seré feliz. Quería componer una ópera basada en historias de cuentos de hadas rusos, Soriushka, comenzada en 1879. Luego de 30 años de trabajo intermitente, solo reunió algunos bocetos, de manera que optó por transformarlos en breves poemas sinfónicos. Recién en 1909 apareció Kikimora, opus 63. Alude a un simpático espíritu doméstico, protector de las amas de casa trabajadoras y perseguidor de las perezosas. Es vegetariano y gusta de la sopa de helechos juntados en el bosque. Escuchemos la primera parte, por la Orquesta Sinfónica Estatal de la Unión Soviética, conducida por Eugeni Svetlanov.
Según Antonio Gamoneda, luego de la muerte de Franco comenzó la llamada transición. Años de depresión añadida que le produjeron un silencio poético. La poesía era un amor presente pero imposible. El contacto de Antonio Gamoneda con la pobreza y la violencia no condujeron a una poesía que podría denominarse de protesta frontal. Se vigorizó con una depurada expresión del asombro ante las cuestiones existenciales y la belleza misma. Vamos a escuchar 3 poemas. El primero alude a un ángel gótico. El segundo a las pinturas de la cueva de Altamira. Los 2 pertenecientes al libro Sublevación inmóvil. Y el tercero al poemario Blues castellano, simplemente dedicado a un paisaje. Ciego en la luz, absorto en la inexistencia, finge la eternidad. Es un ángel sin Dios, es piedra trabajada por gemidos. Bajo las llamas del mercurio su belleza desciende. En su tumba cargada de fuego, el animal nacido del pensamiento, el Dios fugitivo, vive oculto en la belleza. Vi montes sin una flor, lápidas rojas, pueblos vacíos, y la sombra que baja, pero hierve la luz en los espinos. No comprendo, solo veo belleza, desconfío. La mayor parte de la obra de Anatoly Liadov consiste en piezas para piano. Trabajó en ellas con paciencia para pulirlas en sus mínimos detalles. Fue tan lento para comenzarlas como para concluirlas, de manera que, salvo pocas excepciones, resultaron de corta duración. Se trata de preludios, mazurcas, valses y otras piezas típicas de salón. Acabamos de escuchar el preludio Opus 57 número 1 por Boris Berezovsky.
En 1968 el gobierno de Franco censuró la publicación del poemario Blues Castellano, escrito entre 1961 y 1966. Fue publicado recién en 1982. Algunos escritores entienden que una vez escrito el poema, queda abandonado a su suerte y separado del autor, que ya no volverá sobre ellos. Por el contrario, Antonio Gamoneda reescribe algunos, quitando lo anecdótico o meramente personal, a veces en pequeñas frases. Es el caso del poema Ferrocarril de Matallana, escrito en 1960 e inspirado en la línea que comunicaba a ese pueblo con León, integrando la red estratégica que llevaba el carbón de Asturias a las acerías de Bilbao. Pertenece al mencionado blues castellano. Se llama A las 8 del día. A las 8 del día en febrero, aún es de noche. No hay aún luz en los vagones, solo oscuridad y aliento. No nos vemos, sentimos la compañía y el silencio. En el andén estalla la campana, nos sobresalta la crueldad de un silbido, tiemblan las sombras, todo vuelve a un antiguo sentido. Nos dan la luz, amarillenta y floja, salimos de la oscuridad como del sueño, torpemente vivos. Este es un tren de campesinos viejos y de mineros jóvenes. Aquí hay algo desconocido. Si supiésemos que algunos de nosotros sentiríamos vergüenza y otros esperanza. Se está haciendo de día. Ya veo los montes dentro de la sombra, los robles del mismo color del monte, la hierba vieja sepultada en escarcha y el río azul y silencioso como un brazo de acero entre la nieve. Cruzan los pueblos de sonido humilde, Pardavé, Pedrún, Matueca. Cuando bajo del tren siento frío. He dejado mi casa. Ahora estoy solo. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me espera en este lugar excavado en el silencio? No lo sé. Con el tren se aleja algo que es cierto aunque no puede ser pensado. Es algo mío y no me pertenece. Está dentro y fuera de mi corazón. Pese al reconocimiento de alumnos y compositores, Anatoli Liadov era poco confiable en cuanto a la concreción de las obras que se le encomendaban, no sólo por su parsimonia, sino por una autoexigencia exagerada. La leyenda de la holgazanería de Liadov comenzó durante su vida y se repite hasta hoy. Pero su ocupación diaria como profesor muestra lo contrario. Rechazó el apoyo económico de sus amigos y a uno de ellos, su editor, le escribió:
Haz algo para evitar que tú y yo hablemos de dinero. Es para mí una tortura terrible. Paga lo que quieras por mis composiciones. Acepto cualquier cosa. Otros biógrafos explican que su baja productividad se debió a la actitud ante el arte de la música. Mi ideal es encontrar lo celestial en el arte. Toda la esencia está en el reconocimiento de la belleza como única reina del mundo entero. La belleza era una deidad de Liadov que daba sentido a toda su vida. Recién escuchábamos la cuarta de sus piezas breves para piano opus 2 por Olga Solovieva. Resulta difícil encuadrar la obra de Antonio Gamoneda en un grupo literario. Fue un poeta solitario y algunos lo incluyen por razones cronológicas en la llamada promoción del 50, integrada entre otros por Claudio Rodríguez y Ángel González. Pero él mismo lo descartó, dado que las afinidades sólo consistían en compartir la generación que vivió la guerra y la posguerra, pero desde situaciones personales y sociales distintas que dieron distintas poéticas. Escuchemos un poema incluido en Pasión de la mirada. En el más resistente, más velado lugar del corazón, mete sus manos el silencio del mundo, mas despierta al pájaro mortal, al destinado. Habla en dura quietud, habla en la nieve. La geografía del final es blanca. Pero desciende, corazón, repasa hierba secreta y el hayedo oscuro, como la planta antigua del pastor. Baja a escrutar la transparencia fría, entra en el bosque de las venas, siente los arroyos pacíficos, el ruido denso y materno de la leche, escucha los pasos cautelosos de las bestias. Cruza la sombra con tu cuerpo, pasa sobre las huellas comunales, duerme en el silencio como un dios cansado, y luego acude al sobresalto puro, a la fresca, gloriosa desbandada de las aguas en júbilo, discierne, repartida en la luz, pálida espuma. Pero vuelve al camino. Te rodean las floraciones de la soledad, los árboles salvajes, los helechos, los invisibles manantiales. Calla, exprésate con sola tu existencia, como el bosque secreto que se dice en la ciega madera y en el líquen y en la profundidad y en la quietud. Lívida, verde, añil, precipitante, golpea el agua en la afilada estirpe de la roca fluvial. Ya no recuerdas ningún canto, ni el manso y solitario campanil del ganado. Solo sientes un único latido, una corona de piadosa humedad en tu cabeza. Ya no recuerdas en el quicio raudo, en la inmóvil, hirviente cabellera, en el abismo azul, en el espanto, en la invisible túnica del huracán, en la feroz escala del que canta ante el rostro de la muerte.
Anatoly Liadov exploró especialmente la música folclórica de Rusia, a la cual conoció en distintos viajes que fueron subvencionados por la Sociedad Geográfica Imperial. Las 8 canciones que integran el Opus 58 muestran tonos diversos, desde el humor hasta la nostalgia. Acabamos de escuchar la tercera, Canción plañidera, interpretó la Orquesta Filarmónica de la BBC, conducida por Vasily Sinaisky. Considerado como un poeta de provincias, Antonio Gamoneda fue prácticamente ignorado hasta que en 1987 apareció su libro Edad. Ya había recibido el Premio Castilla y León de las Letras en el año 1985. En 1988 se le concedió el Premio Nacional de Literatura y en 2006 el Reina Sofía y el Cervantes. En la actualidad sigue viviendo con sus 92 años en León. Escuchemos una declaración acerca de la poesía y el sufrimiento realizada en un reportaje. La poesía sigue siendo el bálsamo del sufrimiento. Yo no diría que es bálsamo como algo que se aplica al sufrimiento, sino que el sufrimiento se transforma en otra cosa, se transforma en un objeto estético cuya materia es el lenguaje, y entonces, quieras o no quieras, en el sufrimiento aparece un dato de placer. Y ahora nos despedimos de Anatoly Liadov escuchando su pieza más popular, Cajita de Música, Opus 32, interpretada por Alexander Brailovsky. Y así concluye la radioteca de los sueños de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes.
Pueden realizar las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.